Y desde ese momento hasta hoy, en estos 10 años, hemos desarrollado siempre con GeneXus. Y a partir del 2008 incorporamos a K2B como las tools para poder complementar los desarrollos. Somos de Argentina, de una ciudad llamada Rafaela, que estamos en el interior del país. Bueno, el nombre de la charla es si GeneXus y domótica conviven. Primero, un poco qué es domótica para nosotros, ¿no? Domótica es la unión de confort, ahorro de energía, seguridad y comunicaciones, un poco lo que estaba hablando recién Eduardo. ¿Y cómo nace la pregunta? ¿Por qué nos surge la pregunta? Normalmente cuando surgen este tipo de preguntas es porque hay algún cliente que solicita la posibilidad de algún desarrollo, o bien hay una necesidad interna, o tal vez uno tira una idea como para decir, bueno, pensemos a futuro algo que querramos hacer. Bueno, en este caso surgieron 3 necesidades, y la primera fue automatizar la casa de mi hermana. En realidad me obligó a automatizar la casa. La segunda es un desafío personal. Y la tercera, evitar un conflicto familiar. Pero no con mi hermana, porque me obligó, sino el conflicto es con mi señora. Ahora le voy a comentar en un ratito. Bueno, ¿cómo fue la historia a mediados del año pasado? Laura, una de mis hermanas, me plantea que quería automatizar la casa. En ese momento yo estaba viajando a Estados Unidos y digo, bueno, iba a estar 5 meses allá, tenía tiempo como para poder evaluar productos. Y le digo, bueno, estando allá te voy a conseguir el equipo y lo voy a traer. Bueno, de hecho allá está todo funcionando, hay miles de equipos como para comprar, pero me encontré con este problema, el costo. Si bien para el poder adquisitivo de alguien en Estados Unidos este costo es relativamente acorde, para nosotros en Argentina es un costo elevado, sobre todo por la tasa de cambio que tenemos y más aún por algunos temas de importación. Entonces, dentro del equipo de trabajo donde yo estaba Ricardo. Ricardo es realmente un libro abierto en tecnología, es especialista en muchas áreas, y no conocía GeneXus, así que le hago una demo de GeneXus, ahí le gustó, y de él surge la idea diciéndome, y sabiendo que yo quería hacer la casa inteligente, de él surge la idea de hacerlo con GeneXus. Entonces yo lo que le planteo es, me preocupa el hardware, o sea, si bien hace bastante que programamos en GeneXus, no era una complicación hacer un desarrollo en GeneXus, pero sí me preocupa el hardware. Entonces él me dice, mira, usa Arduino, recién Eduardo lo nombró como una de las plaquetas posibles, y le digo, no sé qué es Arduino, sinceramente no sabía. Entonces me lleva a su PC, él es fanático de Mac, y entramos a la página de eBay, ahí me muestra que era Arduino, y entonces lo compramos, me llega y me pongo a trabajar. Básicamente, para los que no conocen qué es Arduino, bueno, fíjense en el tamaño, es del tamaño de una tarjeta de crédito. Arduino tiene un procesador interno donde uno hace las veces de RAM, ROM y el microprocesador. Nosotros a través del puerto USB de una computadora podemos insertarle la programación. Para los que no programaron nunca en electrónica, la programación de electrónica es un do while sin fin, o sea, yo estoy permanentemente consultando cosas. Y lo que tiene, además de ese micro, tiene pines, donde yo puedo definir si esos pines son de entrada o de salida, en el caso de los pines digitales, y después tenemos algunos pines analógicos. Básicamente la electrónica es combinación de unos y ceros, con lo cual yo lo que detecto en ese pin es si está prendido o no, y con la combinación y la consulta de ese pin
puedo accionar otros. Entonces él me explica todo esto, me da documentación y bueno, me pongo a programar. Y me encontré con una limitación. La limitación era que la conexión que tenía era a través del USB, con lo cual no podía meter muchos dispositivos y pensando en una casa inteligente o en una industria, yo lo que podría hacer es distribuir esos Arduinos. Por ejemplo, tengo una casa de 3 pisos y tener uno en cada piso y comandar ciertas cosas en cada lugar. Así que le comento a él y bueno, esta plaqueta es una que nos permite unir a la anterior para realmente prender una luz. Los otros pines entregan 5 voltios solamente, entonces para prender un foco de 220 lo hacemos a través de un relé. Bueno, ahí le comento a Ricardo nuevamente esto, que tenía problema en la conectividad y aparte todas las rutinas que encontraban eran en Windows. Y le digo, mira, a mí me interesa hacerlo en web. Entonces nuevamente Ricardo me lleva a eBay y compramos esta plaqueta. Esta plaqueta es un shield, se llama de Ethernet, donde lo que hace la plaqueta es, se monta sobre el Arduino y ahí pasa a tener una dirección de IP. Entonces yo lo que puedo hacer es que en ese bucle, cuando está consultando cómo está el estado de un ping, también puede estar escuchando la llegada de un dato por IP. Entonces se configura cada Arduino por IP y de esa manera sí puedo tener varios conectados en red. Incluso de manera remota, yo podría tener un access point desde donde tengo la computadora, donde está el Arduino, y remotamente puedo estar sin cable, digamos, inalámbricamente podría estar conectando. Bien, ¿qué me faltaba? Me faltaba elegir el lenguaje. Si bien había un montón de rutinas en Java, en .NET, nuevamente le comento a Ricardo esto y Ricardo me dice, usar Raspberry Pi. Entonces le digo, no sé qué es Raspberry Pi. Entonces me dice, mira, Raspberry Pi es una pequeña computadora que acá en Estados Unidos la estamos usando para transformar en Smart los televisores que no son Smart. Como bien decía Eduardo, bueno, en la tarjeta SD me reemplaza el disco rígido, entonces ahí puedo montar un sistema operativo del tipo Linux. Y de hecho, al tener Linux, podemos poner un Tomcat y un MySQL como para terminar de armar el entorno. Así que decidimos hacerlo con Java. De esa manera teníamos ya resuelto y teníamos la forma de resolver la casa inteligente. Desafío personal. Si bien nuestra empresa nació en el año 2004, en mi caso estoy trabajando en GeneXus desde el 97, 96, ya ni me acuerdo y no quiero acordarme. Y este es el primer GeneXus que yo usé, seguramente algunos de ustedes lo vieron y otros no. Y desde ahí usé todas estas versiones de GeneXus, hasta la actualidad. Y en todo ese tiempo se me han presentado muchísimas necesidades, y en distintos lenguajes y plataformas. Y tuvimos la suerte de participar en muchos proyectos grandes, en la Central de Riesgo de Información de Honduras, carritos de compra que se han presentado acá como caso de éxito. Y nuestro principal producto es Dominio. Dominio es un ERP que hoy en Argentina está compitiendo con ERP grandes. Y logramos con este ERP tener clientes desde 1 a 2 usuarios hasta bancos, todo con una posibilidad de parametrizar. Y acá se nos presentaron muchísimas necesidades, de todo tipo. Web service del tipo SOA, REST, Gateway para medios de pago, etc. Tuvimos miles de necesidades y todas las pudimos resolver con GeneXus. Y seguramente la mayoría que están acá y se usan GeneXus le habrá pasado esto, ¿no? En todo ese tiempo tuve la posibilidad de conocer mucha gente de sistemas y de tecnología, no solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo.
Y cuando uno llega a esto y quiere responder qué se puede hacer, mis ganas eran siempre decir, se puede hacer lo que uno quiera. Y normalmente GeneXus está orientado a lo que es finanzas, sistemas administrativos, pero es como que se ve muy poco el uso de GeneXus en aplicaciones de este tipo. Entonces, ¿cuál era el desafío personal? Conectar GeneXus con electrónica, que si bien yo arranqué en electrónica y después por cuestiones de la vida uno sigue por otros caminos, siempre me quedó esas ganas de decir, tengo que conectar GeneXus con electrónica. Entonces ese era el desafío personal. Bueno, evitar un conflicto familiar. Muchos de ustedes deben estar esperando esto para ver cómo hacerlo. Hace 7 años aproximadamente en mi casa hice poner una pileta y todas las cañerías, el diseño de caño los hice yo. ¿Y qué pasa? No soy plomero, soy analista funcional. Entonces la cañería la desarrollé pensando en reusar código. O sea, en este caso que hice, reusé caños. ¿Y cuál es el inconveniente que se me presentó? Que para poder usar el mismo caño que me permita o llenar el tanque del depósito de agua de la casa, o llenar la pileta, o regar las plantas, necesito llaves de paso. Y tengo aproximadamente unas 11 llaves. Claro, no pensé, como yo lo había hecho, sabía cómo hacerlo, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema con el que me encontré? Que mi señora en estos 7 años me quemó 5 bombas, porque me dejaba todas las canillas cerradas y las bombas se quemaban. O lo que es peor aún, dejaba todo abierto y bueno, se me inundó la casa varias veces. Y lo triste de esto es que el vecino del otro lado te pregunte, ¿llovió anoche? Entonces, bueno, ¿cuál era la necesidad? Tener algo, o un tablero, o un botón en una tablet, que me diga, quiero filtrar la pileta, y de esa manera, con ese botón, que a través de electroválvulas o de actuadores, pueda mover las llaves, de tal manera que después, prendiendo la bomba, cumpla la función que yo quiera. ¿Ok? Bueno, yo no traje un equipo de música, traje una cajita chiquitita de algunas luces, pero la idea es mostrarle un poco cómo resolvimos la aplicación. No se ve ahí, Fede. Dale. Ahí está. Bueno, acá no hemos trabajado todavía en interfaz porque es un prototipo, así que no miren la interfaz. Sí está hecho en la Evolution 3. Y lo que hicimos acá es generar 2 partes. Una para una parte administrativa y otra para lo que vería el usuario finalmente. Bueno, en el caso de la administrativa tenemos todo un esquema de seguridad que podemos configurar usuario y después esos usuarios definir hasta dónde pueden encender. Pero lo más importante está en el área de configuración. Ahí nosotros podemos definir los dispositivos. ¿Qué serían los dispositivos para nosotros? Los distintos Arduinos. Fíjense, ahí tenemos una lista donde podemos definir, abrir en modo display. Ahí tenemos que el dispositivo 2 o el dispositivo 1 tiene asignada tal IP y que está escuchando en un determinado puerto. Después de eso tenemos que definir los pines. Anda primero a configuración pines. Entonces yo le comentaba hoy que el Arduino tiene pines de entrada y de salida y algunos que son analógicos. Entonces ahí nosotros lo que decimos es, bueno, el pin número 2 del dispositivo 1 va a ser, por ejemplo, no leo, pero la luz principal del garage, ¿sí? Y dentro de esa configuración, dale display, ahí podemos definir una imagen, que esa imagen es la que yo después vería o la que vería el usuario, y a su vez lo que defino son los códigos
que yo estaría mandando desde la aplicación web al Arduino. ¿Cómo lo conectamos a esa parte? Lo único que hicimos fue una pequeña rutina Java, una clase en Java, que lo que hace es estar recibiendo parámetros de esta aplicación, lo levantamos como un objeto externo a GNexus, y esa clase lo que hace es, por socket, mandar a la IP la información. Nada más que eso. Entonces, ¿qué le estamos mandando? Yo le estoy mandando que si el 0200, si le mando ese código, el Arduino lo que me va a decir es el estado en el que está ese ping. Yo podría decir, bueno, para poder cerrar o prender la bomba que me filtre la pileta, necesito saber si tal válvula está prendida o apagada, o sea, si está cerrada o abierta. Después, si le mando el 0201, lo que va a hacer es encenderla. Si le mando el 0202, lo que va a hacer es apagarla. Todo esto que está acá es lo que se programa en el Arduino. Yo en el Arduino lo que hago es decirle, en tal IP vas a estar escuchando esta información y si encontrás este dato, o activá este pin o desactivalo. Nada más que eso es lo que hacemos. Pero esta configuración tiene que ser exactamente la misma que tenemos en el Arduino en cada uno de ellos. ¿Okay? Bueno, después lo otro que vamos a definir son los distintos sectores. Esto la verdad que es un poco lo que contaba Eduardo, ¿no? Acá podemos ir a cualquier parte, o sea, a una casa, a una industria. El rango de aplicaciones que hay para hacer es inmenso. Y nosotros definimos acá como sectores porque podemos decir, bueno, una casa tiene sectores, pero también una industria tiene sectores, o una máquina tiene partes. Esos sectores lo podríamos definir como partes. Y en el caso del sector, lo que hacemos ahí es definir una imagen y definirle cuáles son los pines que van a estar asociados a ese sector. ¿Ok? Bien, y por último, lo que quedaría es la posibilidad de combinar. Ahí es donde yo puedo decir, abrí esta válvula, cerrá esta, abrí esta y por último prendé la bomba. ¿Ok? O podría también decir, abrí, cerrá, abrí, andá a consultar si eso está ok y recién ahí prende la bomba. ¿Ah? Bueno, vamos a ver la interfaz de usuario. En esta parte también uno podría jugar con imágenes. Si yo estoy hablando de una empresa o de una máquina, podría tener la imagen de lo que es la máquina y tener en cada lugar donde están los motores y las bombas los distintos tipo LED que prenden o apagan, o cuando la bomba enciende o se apaga. Esto es simplemente un ejemplo como para mostrar la conexión. Ahí, por ejemplo, si entramos a la cochera, en este caso tenemos una columna donde vemos cuál es el estado actual de cada LED o de cada luz, y después tenemos las acciones, que en este caso es para encender y apagar. Si, por ejemplo, ahí encendemos. No sé si se puede bajar un poquito la... está baja. ¿Se ve el LED? Bueno, de ahí estoy prendiendo y apagando los LED. Podemos volver a otro sector. Y bueno, esto es todo configurable como lo vimos en la parte administrativa. Yo puedo definir N sectores, cada sector o cada piso podría decir está conectado con tal dispositivo que está en el piso 4 de la casa. O, por ejemplo, toda la parte de la pileta es un Arduino que está en un sector determinado y que por el cableado de Ethernet estoy llegando hasta allá. Bien, y después tenemos en la parte de configuración la posibilidad de usar las cosas que combinamos. Por ejemplo, si yo ahí presiono el botón de apagar todo, ahí lo que está haciendo es apagando todos los LED. Yo podría tener un botón que me diga, bueno, salir de la casa y configuro que se apague todo menos la luz que está en el patio. O, como comentábamos antes, lo que podemos hacer es lo de la pileta.
podría tener la combinación de la pileta. En este caso, yo acá puedo combinar también, poner un pulsador. Ahí se prendió el LED desde el pulsador. Y después puedo ir y apagarlo desde la tablet. En ese caso, bueno, ahí lo que hizo recién Federico fue ver el estado en el que estaba. Como yo lo pulsé de manera con un pulsador que estaría en la pared, por ejemplo, en ese caso él obtiene el estado que realmente tiene y después sí va y lo apaga. ¿Ok? Bueno, esto es cuestión de imaginación, ¿no? La parte gráfica, lo más importante de esto es lograr conectar la aplicación web con el Arduino, que es muy sencillo. Bien, para ir terminando, el año pasado no pude estar en el evento, pero vi a través de internet la charla de Stanislao. Él es un argentino, es biólogo molecular y su empresa se dedica a enseñar técnicas para que la gente aumente la creatividad. La charla les recomiendo que la vean, está en YouTube. Si mal no recuerdo se llama... después lo buscamos y se lo mostramos. Pero creo que creatividad e intuición en un ámbito de biólogo molecular, una cosa así. Después buscamos el nombre y si a alguien le interesa se los paso. Pero lo que me gustó de esta charla es que en el momento que hizo la charla, hizo una experiencia donde le pedí a la gente que determine la cantidad de funciones que haría con un clip. Y pasó esto, ¿no? Pasó que lo que pasó en el evento es lo que pasa normalmente cuando ellos van a las empresas. Y esta es la proporción. Solamente una persona obtiene más de 16 funciones y así va decreciendo. Y lo que él comentaba, que si esta experiencia lo hacen con chicos de 6 a 10 años, normalmente dan más de 16 funciones. ¿Y por qué nosotros damos menos? Bueno, es porque estamos con presiones de nuestros clientes, porque a medida que vamos creciendo, nosotros nos vamos focalizando en nuestras tareas y vamos perdiendo la creatividad. ¿Por qué le comento estas charlas? Porque después de ver esta charla y de haber logrado el desafío personal, ahora cuando la gente me pregunta qué se puede hacer con GeneXus, mi respuesta es otra. Y mi respuesta es que con GeneXus se puede hacer lo mismo que el que me pregunta puede hacer con un clip en 1 minuto. Depende de su iniciativa y creatividad. Muchas gracias.